complementarias y presenciales desde los años 95. A fines del año 2000, como representante de la sociedad civil, participó activamente en la mesa de diálogo, impulsando en los Estados Americanos, la OEA, todo el régimen acerca del presidente Alberto Fujimori. El doctor Canseco impulsó vigorosamente la adopción de la ley de un control de organización no gubernamental que tiene por objetivo controlar el flujo de recursos de la cooperación internacional al Perú para que sean debidamente utilizados en beneficio de los sectores más pobres y en real y efectiva defensa de los derechos humanos en el Perú. Bueno, siguiendo con nuestro programa, a continuación vamos a pedirle que nos honre con su presencia al doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara para que extienda en breves palabras el significado de esta conferencia, la universidad y la construcción de la paz en el Perú. Muchas gracias, doctor Lorenzo, por su presencia. A ustedes, a quienes de la conferencia. Estoy aquí, más allá de las palabras que pueden expresar, porque quiero escuchar. Quiero que de lo que yo diga surja la opinión de ustedes, de los alumnos, la opinión del doctor Carrera. Quiero escuchar la voz de la universidad. Quiero ver el tipo de espíritu crítico. Quiero saber que desde aquí en adelante se puede incendiar la pared. Quiero percibir de ustedes que la capacidad de raciocinio, el espíritu crítico, están también acompañados contribuir a resolver los problemas del Perú. Por eso he venido. Y he venido con un tema que creo que a todos nos debe comprender, que todo lo abarca y que a todos nos debe incluir un común deseo de lograr el objetivo de la paz en el Perú. Es verdad que como propósito la paz puede parecer inalcanzable, o que como un Estado fijo y estructural realmente es imposible de alcanzar. Pero sí se puede avanzar en esos caminos procelosos y difíciles de la paz, en la medida en que haya buena voluntad entre los hombres y las mujeres, en la medida en que todos pongamos un gran pareja, en la medida en que no nos limitemos, por ejemplo, a dar una paz transitoriamente de una ceremonia religiosa, sino abrazar la causa de la paz en todo momento y en todas circunstancias y ejerzamos la vocación de que haya paz en el Perú, por ejemplo, a través de las aulas universitarias como docentes o como docentes. En el Perú, sabemos bien, no es fácil. Este es un país, el país nuestro de cada día, en el cual vemos cómo los conflictos sociales siguen apareciendo unos tras otros y no son resueltos, o cómo se llega a ellos, como ocurrió en el caso emblemático de Bagua, cuando era una guerra avisada que iba a matar gente, y así fue lo que ocurrió por falta de previsión y por falta de voluntad para resolver las cosas con organización, y también, por qué no decirlo, por ausencia de sensibilidad en la solución de un problema que estaba latente y que, en mi opinión, se derivó, entre otras cosas básicas, esencialmente por la incomunicación básica de la parte de comunicación. En el Perú, todos los días vemos cómo estos conflictos se meten, continúan, quedan latentes, se resuelven transitoriamente, pero al final de cuentas no vemos soluciones finales, en muchos de los casos, sino temas que quedan inconclusos, en vías de solución y ciertamente listos para extenderse nuevamente. ¿Qué ocurre? Y
por qué razones nuestro país vive en ascuas respecto a esta situación. ¿Cuál es el origen de la violencia? Sabemos bien que la vieja teoría de la violencia cultural nos conduce a buscar las causas en la marginación, en la injusticia, en la ausencia de mecanismos sociales y estatales que permitan la incorporación de los marginados, que permitan que haya justicia directa, y no la justicia que a veces vemos en el Poder Judicial, y que por supuesto la lucha contra la pobreza es una lucha efectiva y real. Si hacemos un recuento de lo ocurrido en cifras, por ejemplo, en lo que se refiere a la pobreza en Perú, desde 1990 hasta hace un par de años, encontramos que el avance fue cero. En un país que crecía un ritmo del 4 al 5% anual, el desarrollo de la lucha contra la pobreza tuvo un resultado negativo, porque nosotros cotejamos las cifras de 45% o 50% de pobreza extrema y 22 o 23% de pobreza crítica en 90, y volvemos a las cifras hace 3 o 4 años, encontramos que el mismo porcentaje estaba aplicando a una población prácticamente de 20 años que había duplicado. Ni siquiera se avanzó conceptualmente, y en cifras totales se duplicó la población. Hoy día se está hablando que se ha reducido la población en Perú a un 34-35% y que la crisis esté en el 12%, que es la mitad de lo que estaba. Sería bueno revisar la cifra. Yo voto para que sea real y efectiva, que no se trate de manejos políticos que yo he visto en las anteriores ocasiones cuando se trata de celebrar logros obtenidos o de escribir victorias no logradas. Pero esencialmente este es un país donde hay pobreza y donde simultáneamente encontramos que el desarrollo económico no ha crecido a la par del desarrollo social y que por lo tanto tenemos un escenario en el cual, mientras que, por ejemplo, el año 2008, antes de la crisis global, el Perú crece a un ritmo del 10% prácticamente al año, y el ingreso social prácticamente no se transfirió. No hubo distribución de la riqueza. Este es un gran tema en cuanto a la construcción de la paz. El otro tema está referido a los servicios sociales del Estado. Un país en el cual cerca de 8 millones de peruanos no tienen acceso a la salud. De ayer y hoy, eso no ha avanzado en la que se anuncia un seguro universal de salud, pero nos encontramos con que no hay acceso para 8 millones de peruanos. Recordemos, por ejemplo, el caso en Vietnam, la provincia de Amazonas, del Alto Amazonas, cuando asesinan a una llamada brigada de élite, que no es otra cosa que una brigada de servicio de salud que visita la provincia porque son cosas médicas. Y esa provincia efectivamente no existe en el servicio territorial, porque después de este crimen no vuelve a utilizar la brigada de élite. Un pueblo completo de lado. Pero esto abarca a 8 millones de personas. Y vinculado a los problemas de central, tenemos, por ejemplo, programas de lucha contra la pobreza en conjunto que se celebran como un gran programa exitoso, pero que tiene como condición que los que en él participan para recibir los fondos mensuales deban acudir a las cosas de salud a llevar a los hijos y también llevar a los hijos a las escuelas. Nos encontramos con que, y es una pregunta que yo vengo formulando públicamente hace muchos años en calidad de presidente de Asociación por la Paz, que el requisito para recibir este dinero es el acceso a las cosas de salud. ¿Qué pasa con los más marginados, con los más pobres, que no tienen acceso a las postas de salud, porque estas postas de salud no existen? ¿Qué pasa con ellos? Y entonces, ¿quién recibe el dinero si un 40% de las escuelas estatales no tienen agua ni agua, que está pidiendo agregar, y la gente que no tiene nada atrás, que está viendo la pública beneficiosa en materia de político o de reparación de los niños? Pero igual, no sé cuál es el porcentaje actual, pero digamos que esté para hacer optimistas, un 25%. Ahí están los favores, ahí están los marginados, ahí están los que deberían recibir los beneficios de este programa. ¿Cómo acceden los más pobres y los más marginados a este programa justo para recibir sus fondos mensuales? Ellos no pueden cumplir los requisitos, no porque
problema central, el de la salud, el de la educación, el problema de la inseguridad. 126.000 policías para atender a 30 millones de peruanos. Hace 20 años teníamos 100.000 policías para atender a 14 millones de peruanos. La cifra no ha crecido, ha decrecido. Y por supuesto sabemos bien que hay corrupción, que hay ineficiencia, mientras que los criminales se organizan en paz. Y esto se vincula además a un escenario en el cual tenemos este complicado nombre, alguien lo explicará de frente de cuenta, como es